Recording in progress. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ayer uno de de ustedes hizo una pregunta interesante que conviene discutirla, y era la siguiente: que para temperaturas menores a 20 grados, entonces se podrían obtener valores negativos de la resistividad. Eh, bueno, vamos a analizar esa cuestión de si es posible eso. Y entonces vamos a calcular eh, la resistividad para diferentes temperaturas. Vamos a empezar. Vamos a ver. Vamos a trabajar con cobre. Entonces vamos a poner aquí resistividad. Del cobre. Entonces de lo que hay que partir es que a 20 grados centígrados la resistividad del cobre, que le llamaremos Rho 0, es igual a 1.7 por 10 a la menos 8 ohms metro, ¿sí? Y por otra parte, eh, que para observar el cambio de resistividad con la temperatura hay que utilizar esta fórmula: Rho de la temperatura es igual a Rho 0 por 1 más alfa por delta T, ¿sí? Donde delta T es igual a la temperatura T menos T0, ¿sí? Entonces, para el cobre, pues ya tenemos la resistividad Rho 0. Nos hace falta conocer la alfa. Y alfa es igual a 0.0039 grados centígrados a la menos 1. Bueno, entonces, para ver qué ocurre a diferentes temperaturas, no solamente mayores a T0, sino incluso menores a T0, a ver, hagan el cálculo para lo siguiente. 1. Rho de 100 grados, ¿sí? O sea, para T igual a 100 grados centígrados. Ahora, la Rho, bueno, para 20 grados centígrados, pues ya la sabemos, ¿sí? Es la Rho 0. Y luego, vamos a ver, Rho para 0 grados centígrados, y luego 4 Rho para menos 50, ¿sí? Para menos 50 grados centígrados, y luego 5 Rho para menos 100 grados centígrados. Entonces vamos a ver el comportamiento global de la resistividad en función de la temperatura. Entonces, bueno, lo único que tienen que variar aquí es delta T, considerando que T es menos T0, ¿sí?
Entonces, recuerden, para temperaturas negativas, esto sería menos la temperatura y luego menos la otra temperatura, la temperatura base, ¿no? Entonces, por ¿Será favor, que tomamos como una suerte de valor absoluto para el delta T? no valor absoluto, sino tal cual, con el signo que salga, ¿sí? Ok, O sea, el punto aquí es ver el comportamiento global con la temperatura de la resistividad. Entonces, por favor, tómense, no sé, yo creo que tienen, en unos 10 minutos sacarían los 4 valores de la resistividad o los 5 valores de la resistividad. Podríamos hacer una gráfica para ver cómo se comporta y empezar a discutir. Entonces, por favor, comiencen. ¿Sí? Ahí están los valores. Ahí están los valores de R0, de ρ0. Ahí está el valor de alfa. Y ahí está la definición de T menos T0. ¿Sí? A ver, por ejemplo, para, para 100 grados centígrados, ¿cuánto valdría delta T? 80. 80, ok, 80. Bien. El siguiente, para, para T igual a 20 grados centígrados, ¿cuánto valdría delta T? Cero. 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 ¿Sí? Lo cual pues coincide con esta fórmula, ¿no? Si esto es cero, entonces ρ de T es ρ0, ¿no? Tal como apuntamos. Bueno, ahora, para T igual a 0 grados centígrados, ¿cuánto valdría T0? Digo, delta T. Es la que acabamos de decir, ¿no? ¿Cuánto? Pero, No, cero. ¿Por qué cero? digo, menos 20, ¿no? Pero menos 20. Menos 20. Ok, menos 20. Y ese menos 20 hay que multiplicarlo por esta alfa, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces se hagan así y encuentren cuáles son los 5 valores de la resistividad. A ver, comiencen. Un cafecito, bueno, ¿está bien? Creo que ya los tengo, profesor. ¿Ya los 5 valores? Sí, A ver, ve dictándome, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí una tabla de... Bueno, a ver aquí. Para 100 grados centígrados, ¿cuánto sería la resistividad? 2.23 por 10 a la menos 8. 2.23 por 10 a la menos 8 ohms metro. Bueno, vamos a ver si está bien. En principio está bien porque, si se dan cuenta, la resistividad es mayor que la resistividad a la temperatura de 20 grados centígrados. Esto quiere decir que la resistencia va a aumentar con la temperatura. Entonces está bien. Cualitativamente es correcto. A ver, ahora el siguiente valor. A 20 grados centígrados, 1.7 por 10 a la menos 8. Sí, pues no alteramos 1.7. la temperatura, sigue siendo la misma ρ0.
Bueno, Sí. sí está bien. A ver, ahora a 0 grados, ¿cuánto sería la resistividad? 1.56 por 10 a la menos 8. ¿1 punto qué? 56. Bueno, ahora a menos 50. 1.23 por 10 a la menos 8. Y finalmente a menos 100 grados, 9.04. 0 punto, ¿no? A mí me sale 9.04, no sé por qué. No, está mal, ¿no? Porque si te das cuenta, van descendiendo los valores. Pero si le pones 9, quiere decir Ah, sí, que... pero es por 10 a la menos 9. Entonces 0 punto, ¿qué? No, 0, 9, pero por 10 a la menos 7, ¿no? 0.9 por Es 10 lo a la mismo. menos 8, ¿no? Es lo mismo, Por solo está 10 a la cambiando el menos dígito. 8, sí. Pero es 0.9, Sí, ¿sí? 0.9 por 10 a la menos 8. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de graficar esto, ¿sí? Estos valores, para ver cuál sería su comportamiento con la temperatura, ¿sí? Aquí vamos a graficar la ROM, cuyo máximo valor es de 2.23. Vamos a graficar los primeros términos, ¿no? O sea, el 10 a la menos 8 lo dejamos fuera por de pronto. Nomás para ver este coeficiente. Entonces empieza en 2.23. Vamos a ver. Entonces, vamos a darle dos. Aquí va a ser el 0. Aquí tenemos 1. Aquí tenemos 2. Aquí tenemos 3. ¿Sí? Bueno, para la ROM. Y ahora para la temperatura. Tenemos que tener del lado izquierdo hasta 100 grados, ¿no? Digo, del lado derecho hasta 100 grados. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por aquí serían los 100 grados. Y pues de este lado también serían 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Justamente aquí. Ahí estaría el menos 100. Bueno. Entonces vamos a ver. Para 0 grados centígrados encontramos que es 1.56. Si este es 1.56 estaría aproximadamente por aquí. ¿Están de acuerdo? Ahí está 1.56. Lo voy a hacer más ancho para que se note. Ok. Ahora a 20 grados estaría el 1.7. ¿Sí? 1.7. Perdón, sí. A 20 grados estaría el 1.7. Entonces aquí son 20 grados. Sería 1.7. Estaría por aquí. Esto sería a 20 grados. Ajá. Ahora a 100 grados subiría a 2.23. 1, 2, por aquí. ¿Sí? Bueno. Ahora a menos 50 grados es 1.23. Entonces a menos 50 grados sería 1, 2, 3, 4, 5 por aquí, menos 50.
y estaría 1.23. Entonces 1.23. ¿Sí? Y finalmente a 100 grados, a menos 100 grados, sería 0.9. Entonces estaría aproximadamente por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? A ver, si graficamos, si sacamos una recta, digo, si ajustamos esto a una línea, entonces se ve claramente que esto es una recta, ¿verdad? Sí. Digo así, con las limitaciones de todo esto, es una recta, ¿no? Aquí tendría que ser aquí. Pero bueno, entonces uno esperaría que si fuera bajando la temperatura, ¿sí?, por debajo de los 100 grados, tendría que ir bajando la resistividad del cobre. Bueno, el hecho es que hay un problema técnico. El primer problema técnico aquí es cómo encontrar bajas temperaturas, ¿sí? Me parece que la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido, ¿sí?, es decir, cuando el nitrógeno, que es un gas, se lo llega a enfriar, y entonces empieza a volverse líquido como a los menos 72 grados centígrados, ¿sí? Bueno, y aquí es complicado llegar hasta los 0 grados absolutos, o sea, a los 0 Kelvin, que serían menos 273 grados centígrados. Bueno, es difícil bajar las sustancias a esa temperatura. Bien, ¿a qué quiero llegar? Bueno, que algunos materiales se comportan de esta manera. Si vamos bajando la temperatura, bueno, va bajando la temperatura, vamos a poner esta línea recta. Esto sería la temperatura T, esa sería la resistividad, ¿sí? Bueno, en efecto, muchos materiales se comportan así como el cobre. Pero aproximadamente por 1910 o por 1911 se encontró que ocurrió algo increíble, ¿sí? Que de pronto esto bajaba a 0, ¿sí? O sea que la resistividad bajaba a 0 bruscamente, ¿sí? Naturalmente que para haber hecho este descubrimiento se tuvo que haber encontrado un líquido que bajara a temperaturas cercanas al 0 absoluto, ¿sí? Y bueno, un investigador, me parece que de Suecia, encontró que el helio líquido se licuaba, pues, ¿no? Más o menos a menos 4 grados Kelvin, ¿sí? Bueno, por haber logrado licuar el helio, a este investigador se le dio el premio Nobel. Pero vamos a ver, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué gana la comunidad de científicos que está investigando el comportamiento de la densidad, de la resistividad con la temperatura? Lo que se gana es que en cuanto se tiene un recipiente, digo, lo voy a poner así muy simple, pero en realidad necesita este recipiente una recubierta especial, etcétera, etcétera. En cuanto se encuentra el helio líquido, ¿sí?, pues muchos investigadores se ponen a investigar qué ocurre con las resistencias, ¿sí?, cuando se sumergen a esta temperatura. Y lo que se encuentra es que este es el comportamiento
de muchos, no de todos los metales, pero sí de algunos metales. Este es el comportamiento. Por ejemplo, este está, digamos que a menos 32, ¿sí? grados Kelvin. No recuerdo la cifra exacta, pero pasa esto, ¿sí? Y este comportamiento de bajar a cero es propio de muchas sustancias. Evidentemente que si se quiere dar una aplicación a este comportamiento de resistividad cero, pues hay que tener todo un sistema para enfriar a la resistencia que se quiera meter, ¿sí? Y eso no es sencillo. Entonces la tendencia de los investigadores, bueno, con este experimento de lograr licuar al helio y luego probar qué pasaba con la resistencia o la resistividad a bajas temperaturas, y al ver que se lograba la resistividad cero, ¿sí? Pues se desató toda una cantidad de investigaciones de diferentes investigadores para probar pues cuánta sustancias se les antojaba, ¿no? Bueno, se les ocurría, pues, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿cuál sería la importancia de que la resistividad se logre un valor cero? A ver, El aprovechamiento máximo de energía. ¿perdón? La importancia sería como el aprovechamiento máximo de la energía. O Bueno, dependiendo para el uso, creo que crea campos magnéticos más fuertes, ¿no? ajá, sí, pero por de pronto en función de lo que estamos trabajando, ¿sí? Recuerden de qué partimos, de que la resistencia es igual a qué, a la resistividad por la longitud entre la sección transversal, ¿sí? Partimos de hecho. Entonces, ¿qué ocurre si este término se vuelve cero? La resistencia. Entonces la resistencia se vuelve cero, ¿sí? Y entonces las cargas libres pueden sufrir frenamientos en su movimiento, ¿o qué pasa con las cargas libres? Podrían fluir sin problema, no habría pérdida de energía y no se produciría más calor en el sistema. Exactamente, o sea, no pueden perder energía porque la resistencia es cero y entonces la corriente se mantiene constante, ¿sí? Y es algo, como veremos más adelante cuando liguemos a la corriente con el campo magnético, que tiene multitud de aplicaciones el hecho de tener un conductor que tiene una corriente constante y que está generando constantemente campos magnéticos, pero eso lo veremos más adelante. Por de pronto dense cuenta esto, ¿sí? Que la primera conclusión o la consecuencia de que la resistencia sea cero es que la corriente I se mantiene constante. Y entonces, si tienen un circuito cerrado, y este circuito cerrado lo meten dentro de un recipiente a muy baja temperatura, pues lo que va a estar pasando es que la corriente se va a mantener fluyendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces esa sería otra consecuencia de que R sea cero, de que la I se mantiene constante, y si tienen un circuito cerrado, pues ahí se va a quedar la corriente, ¿sí? Mientras se mantenga la temperatura que se llama temperatura crítica. La temperatura crítica es la temperatura a la cual las sustancias convierten su resistividad a cero. Ahora, les repito, es difícil estar trabajando a tan altas temperaturas. Si se le quiere dar si se le quiere dar una aplicación a este comportamiento que rompe totalmente con esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula funciona para este rango, ¿sí?
pero ya no funciona para esto. Es lo que yo les decía ayer, que las leyes de la física tienen un rango de funcionamiento limitado, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, piensen, ya se encuentra que a bajas temperaturas la resistividad se vuelve cero para ciertas sustancias. El inconveniente es que la temperatura es demasiado baja como para que cualquier laboratorio tenga las herramientas necesarias para lograr esta temperatura baja. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso en la investigación científica para aprovechar este comportamiento de algunas sustancias de que a cierta temperatura, que llamamos crítica, su resistividad se convierte en cero? ¿Cuál sería el siguiente? ¿Encontrar un material Buscar cuya temperatura crítica sea la temperatura ambiente? sí, o no tan baja, ¿no? Bueno, a temperatura ambiente es complicado, ¿sí? Que se Pero logre como -30, ¿no? Se ha estado buscando un material o crear nuevos materiales que esa superconductividad funciona a -30 grados y así. sí, o sea, aquí lo interesante es que entonces todo esto sugiere que entonces muchos investigadores empiezan a manipular diferentes sustancias, a hacer mezclas diferentes, con tal de que esto vaya subiendo, ¿ah? De que esto ocurra, por ejemplo, mejor a esta temperatura, ¿sí? Y luego otro tipo de sustancias que se comportan así, y luego otro tipo de sustancias que se conviertan así en su resistividad. Y finalmente, sustancias que a temperatura ambiente tengan una resistividad cero. Desgraciadamente, para esto se puede lograr que a temperatura ambiente o casi ambiente la resistividad sea cero, pero necesita presiones extraordinariamente grandes. Y entonces aquí el problema no es tanto la temperatura, sino mantener presiones altísimas, altísimas. Bueno, entonces, por de pronto, a este comportamiento, que ya está muy, muy fuera del original, la primera sustancia que se pudo investigar que tenía este comportamiento fue el mercurio. Y el mercurio, como a los menos 4 grados, bajaba su resistividad a cero. Bueno, entonces estos son superconductores de bajas temperaturas, y aquí ya empiezan los superconductores que se les llama superconductores de alta temperatura, pero alta en el sentido de que no es tan baja, ¿no? ¿Sí? Como dice su compañero, que anda alrededor de los menos 32 grados centígrados, ¿sí? Que me parece que es la temperatura a la cual el nitrógeno se licúa. Entonces, pues es un campo abierto actualmente, se sigue trabajando, buscando bajar y bajar y bajar la temperatura. Digo, subir y subir la temperatura crítica a la cual hay este comportamiento. Actualmente ya es factible, y de hecho me parece que el profesor Zamorano logró hacer un superconductor, pero eso se hace con cerámicas, con materiales cerámicos. Entonces, la desventaja de los materiales cerámicos, a ver, imagínate una cerámica, menciónenme objetos que se hacen con cerámica, o que, a ver, piensen, ¿como qué objetos son cerámicos? Las tazas, los platos de Sanborns, ¿qué más? Exactamente, esas son cerámicas, ¿no? Sí. Bueno, las cerámicas son mezclas de sustancias con las cuales se puede llegar a temperaturas más o menos por arriba de los menos 30, ¿sí? El problema, ¿cuál sería el problema de las cerámicas en cuanto a su uso para conducir electricidad? ¿Qué es lo que diferencia a una cerámica, a un material cerámico, de un material metálico?
¿Que la cerámica es dieléctrica? Bueno, sí, Creo. bueno, ya en este momento ya con esta propiedad de superconductividad, pues ya deja de ser dieléctrico, ¿no? No, Es o- verdad. Pues son muy frágiles. a ver, vamos a ver, piensen que tienen en la mano un alambre de cobre delgadito. Piensen ahora que tienen en la mano una tableta de cerámica. ¿Cuál sería la diferencia en su manipulación? A un alambre lo pueden enrollar, lo Que pueden no es doblar. maleable la cerámica. ¿Perdón? Que no es maleable la cerámica. Sí, exactamente, que no es tan manipulable la cerámica, es difícil que a un alambre, y esa es una virtud que poca gente aprecia, ¿sí? Que una de las maravillas de los alambres de cobre es que se pueden hacer como uno quiera, ¿no? Se pueden torcer, enrollar, hacer bobinas, en fin, muy maleable, exactamente. Pero la cerámica en general es un material rígido, ¿sí? Quebradizo incluso. Entonces, aunque actualmente ya se están haciendo hilos de cerámica tan largos como 1 kilómetro, ¿sí? Pues no son tan resistentes a las fracturas como los alambres de cobre. Entonces, es una dificultad que se está enfrentando, cómo lograr hacer superconductores que tengan la propiedad de ser muy maleables, ¿sí? Este es un campo abierto, sigue mucha gente trabajando en eso y por de pronto me encantaría que ustedes investigaran qué aplicaciones ya tienen en la actualidad los materiales superconductores. O sea, ya pasamos de la etapa de la investigación pura a la investigación aplicada y luego a la ingeniería, ¿sí? La diferencia entre la investigación aplicada y la ingeniería es que la ingeniería hace uso a nivel masivo, ¿sí? De lo que se descubre en la ciencia básica. Entonces, esa es una de sus grandes virtudes de la ingeniería, ¿sí? Una cosa es estar trabajando en el laboratorio con materiales superconductores y otra cosa es empezar a producirlos a nivel comercial como para darles un uso que los haga ingresar al uso masivo colectivo. Bueno, el hecho es que ya hay trenes que trabajan a partir de la superconductividad, ¿sí? Son esos trenes que se deslizan como flotando, ¿sí? Y con eso, pues en gran medida pierden la fricción, que es lo que limita a veces la velocidad de los móviles comunes y corrientes, ¿no? En vez de enfrentarse, de rozar con los rieles, esos trenes pues van flotando sobre conductores que no tienen resistencia. Bien, ojalá ustedes se pongan a estudiar en algún lugar más información sobre esto, porque a mí me parece que es un campo extraordinariamente importante. Yo, el próximo experimento que voy a hacer para los muchachos del laboratorio va a ser medir el cambio de resistencia de un alambre de cobre a diferentes temperaturas, a temperatura ambiente, a temperatura como de 100 grados, igual que aquí, a temperatura de 0 grados, y también vamos a sumergir ese alambre de cobre en nitrógeno líquido, porque el nitrógeno líquido pues se consigue ya fácilmente, ¿sí? Hay industrias que se dedican a vender nitrógeno líquido, y entonces vamos a hacer esta práctica de enfriar un alambre de cobre para ver cómo baja su resistencia, ¿sí? Bueno, eso es lo que modestamente podemos hacer aquí por de pronto, ¿sí? Pero bueno, lo que se trata es de que ustedes pues vean que en realidad cuando hablamos de que la resistividad varía con la temperatura, de acuerdo a esta fórmula, pues sí, es una fórmula interesante que nos sirve para visualizar el comportamiento, ¿sí? Pero que por sí misma de ninguna forma nos lleva a este resultado o a este comportamiento, ¿sí?
¿Por qué? Porque este comportamiento ya no es un comportamiento, bueno, aquí sí es un comportamiento clásico, previsible, ¿sí? Pero a partir en las bajas temperaturas, aquí ya lo que domina es la mecánica cuántica, son comportamientos cuánticos, ¿sí? Eso de qué ocurre a nivel cuántico, de tal forma que los conductores en movimiento se muevan por pura inercia y ya no piden, no les importa el medio y no choquen y se mantengan en movimiento, pues es algo misterioso y maravilloso, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues es el tipo de cosas que ojalá les interesen a ustedes y que en el futuro, ya cuando sean físicos teóricos o experimentales, puedan dedicarse a esto. Entonces pasamos, ya para terminar esta sesión, pasamos de este comportamiento que es muy clásico, muy previsible, ¿sí? A este otro comportamiento, pero ya estamos en el mundo de la cuántica. ¿Sí? Y en gran medida este comportamiento fue estudiado por Einstein junto con un investigador hindú, Bose. Encuentran que la estadística a esos ya a niveles muy fríos es una estadística muy especial, se llama estadística de Bose-Einstein, ¿sí? Pero quien desató todo esto fue el investigador que pudo eh, hacer que el helio se volviera líquido. Ocurrió aquí algo parecido a lo que pasó con la pila de Volta. Ya que Volta descubrió su pila, pues muchos investigadores se fueron a construir su pila porque era muy sencillo. Bueno, y se descubrieron cosas impresionantes. Igualmente con esto, una vez que se tiene helio líquido o otro tipo de gases licuados a niveles bajos, pues la gente se lanza a sumergir ahí diferentes sustancias para ver qué ocurre, ¿no? ¿Sí? Pues este es un campo que está en pleno desarrollo. Ajá. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si queda claro todo esto. ¿Sí? Sí, ¿Eres Pablo Marín? yo sí. Ah, bueno. No, es que les voy apuntando para ver los que participan, pues, y A me mí doy ya me va cuenta. reconociendo, ¿verdad, profe? ¿Perdón? A mí ya me va conociendo. Sí, sí, ya te voy conociendo. Ah, muy bien. Por tu cabello, sobre todo. Ah, es un gran corte. Bueno, muy bien. Pues vamos a suspender la clase. La reanudamos dentro de unos 5 minutos.